Muchas gracias, doctor Bell. Con las disculpas de los estudiantes, al parecer hubo un inconveniente con el audio. Bueno, esta es la segunda oportunidad en la que nos encontramos. El día de hoy vamos a tratar un tema de derecho colectivo, a diferencia del anterior, donde hemos abordado un tema estrictamente de derecho individual. En la presente ocasión vamos a tratar del derecho relacionado con la educación, que es un fenómeno del país a nivel general. Refiere a las formas en las cuales los modos de producción se manifiestan de modo muy dinámico. No sin antes expresar mi solidaridad con aquellas familias que en estos momentos no están pasando un buen momento y me auno a la muestra de solidaridad por ese motivo. Sabemos que es un tema bastante complejo y esperemos que esta situación no siga trascendiendo. Habiendo dicho eso, vamos a dar inicio a esta que titulamos descentralización productiva y el derecho de huelga. En las últimas décadas, el impacto de la globalización, los medios de comunicación e información masivos, conforme a la clase anterior hemos hablado de las denominadas TIC, han abierto nuevos mercados, han permitido que el empresario, ¿no? Permita un modo de producción dinámico. Ya nos olvidamos un poco de ese empresario que se constituye en una gran empresa encargado de todos las etapas de la producción. En este caso estamos refiriéndonos a un tipo de empleador que decide, ¿no?, por voluntad propia, clasificar su método de producción para de esta manera descentralizarlo. ¿Con qué fin? Los fines son muy variados, los cuales los iremos viendo más adelante. La descentralización productiva en ese sentido debe entenderse como aquellos supuestos en los cuales una empresa deja de operar de un sentido tradicional, ¿no? Es decir, asumiendo la realización de cada uno de los pasos o en todo caso fases que permiten la actividad productiva, a los cuales la doctrina le denomina sistema fordista taylorista, que es el sistema clásico, el sistema tradicional, donde una sola empresa se encargaba de la realización de cada una de estas actividades que constituyen el proceso productivo, dando lugar entonces a un nuevo modelo que sería el modelo denominado sistema de red. Hay una ruptura en esta lógica, como mencioné, de esta gran empresa que da lugar a un tipo de empresa que descentraliza su proceso productivo en determinadas etapas integrales. Estas etapas integrales estarán a cargo, en ese sentido, de empresas que son menores, pero que son, en definitiva, más especializadas. El doctor Cruz Villalón nos dice, se viene a entender por proceso de descentralización productiva a aquella forma de organización del proceso de elaboración de bienes o prestación de servicios, énfasis en esto no solamente cuando nos referimos a un proceso productivo, hacemos referencia al resultado final de un producto, sino también a la prestación de un servicio, en virtud del cual una persona decide no realizar directamente a través de sus medios materiales y personales ciertas fases o actividades precisas para alcanzar el bien final del consumo, optando en su lugar por desplazarlas a otras empresas o personas individuales que llamaremos empresas auxiliares. En efecto, lo que el autor denomina empresas auxiliares tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, son independientes jurídicamente, y no solo jurídicamente, sino también patrimonialmente, que si bien son empresas de menores dimensiones, son a su vez empresas más especializadas, pero por sobre todo con mayor adaptabilidad al mercado, que sin embargo va a repercutir de una u otra forma en el ejercicio de los derechos laborales, no solo individuales en concreto, sino también en los derechos colectivos, como es el ejercicio pleno de un derecho fundamental como el derecho a la huelga. Por su lado, el doctor Sanguinetti nos dice que la descentralización productiva es una estrategia empresarial. En efecto, la estrategia empresarial se va a ver materializada en una iniciativa por parte del empresario en ciertas características. Por ejemplo, hay una fragmentación y externalización de las actividades que integran un único ciclo de producción. Lo que les comentaba, se desborda
esta idea de que el único empleador, el único empresario, es aquel que se encarga de todo el ciclo productivo. En esta ocasión, bajo una nueva, el empleador, por iniciativa propia, va a clasificar sus actividades en el marco de un solo proceso productivo, que es finalmente la elaboración de un bien o el servicio que se va a prestar. Como segundo aspecto, según Sanguinetti, un signe lista indica que el empleo de empresas especializadas y proveedores externos estarán presentes en este nuevo fenómeno. No, justamente, la especialización que va a tener aquellas empresas que se constituyen como empresas según nuestra normativa interna, llámese empresa intermediaria, ¿no? O llámese empresa tercera, en ese sentido, estas calificarían como una empresa especializada, como también podrían ser calificadas como un proveedor externo, ¿no? En tercer punto tenemos que el proceso de descentralización productiva estará referido a una coordinación global de las actividades de estos últimos. ¿Cuáles son estos últimos? Las empresas especializadas. Justamente, el sistema que va a permitir a una empresa tener una resota no va a ser ajeno a un sistema permanente de coordinación, justamente porque estamos en medio de un solo proceso productivo que por iniciativa del empresario se ha decidido fragmentar en partes integrales este modo de producción, ¿no? Ahora bien, hemos hablado de la descentralización productiva, de lo que significa este fenómeno para las relaciones laborales. Hoy en día, la evolución no solo de la tecnología en específico, sino también de la iniciativa por parte de un sector empresarial que no ve satisfechas sus necesidades en cuanto a la mejor calidad de su servicio o de su producto. Pero ¿cuál es la causa que ha determinado el nacimiento de la descentralización productiva? Son varias, como ustedes pueden apreciar en pantalla. En principio tenemos a la reestructuración económica, ¿no? Eh, tenemos como segundo punto a la búsqueda de la reducción de costos ante la competencia comercial. En efecto, busco ser más eficiente. Una empresa para producir, por ejemplo, necesita realizar 3 subactividades. Sin embargo, solo es experta o tiene mayor dominio en una de ellas. Lo que hace es externalizar esas 2 actividades de las cuales no tiene mayor dominio hacia empresas especializadas justamente para tener una mayor calidad y mayor eficiencia que va a generar una reducción del riesgo y eso en consecuencia va a repercutir en un menor costo, que es finalmente lo que se quiere, ¿no? En la perspectiva, claro está, del empresario. Como como tercera causa, tenemos a la revolución tecnológica, lo que hablábamos la clase anterior, referente a esta revolución respecto a la información, pero a la vez ha repercutido en la afectación de ciertos derechos que conforme vamos explicando, lo pondremos en evidencia. Como cuarta causa, tenemos a la variación del mercado, ¿no? Variaciones naturalmente que suceden en el marco de un mercado de índole capitalista. Como quinta causa tenemos al perfeccionamiento del producto final, lo que les mencionaba, el mejoramiento de la calidad. Esto es una causa sumamente lógica, porque finalmente lo que requiere el empresario, o en todo caso el sistema de red empresarial, es mejorar su servicio, mejorar su producto, posicionándolo de esa manera en el mercado, en una alta consideración que le permita llegar a un mayor número de clientes. Eso como consecuencia justamente de la eficiencia que va a tener, una eficiencia técnica, la denominamos. Entonces, dentro de estas causas, ¿qué es lo que podemos rescatar? Lo que podemos rescatar es que finalmente se trata de un proceso de externalización, ¿no? Como se indica, que tiene como único fin la optimización de la empresa. Optimización, por un lado, económica y por un lado, logística. ¿No? Y por tanto, reducir los costos y logística, porque la empresa que ha decidido, ¿no? Por voluntad propia,
fragmentar o externalizar ciertos procesos de su proceso productivo, en este caso, centrarse en aquello de la cual tiene mayor dominio. Justamente lo que les mencionaba, una empresa con 3 subactividades solo se dedicaría a una de ellas. Sin embargo, toda esta situación que enmarca la descentralización productiva en las labores, como bien se ha indicado, no solo en el aspecto individual, sino también en aspectos colectivos, como es el caso del derecho a la huelga, que más adelante indicaremos de qué manera estaría impactando, ¿no? Justamente en la perspectiva del derecho a la huelga, luego de la incidencia que tiene la descentralización productiva. Antes de pasar a los modos de descentralización productiva adoptados en nuestra regulación, un tema que resulta importante es determinar de qué manera, por ejemplo, sería una manifestación de afectación al derecho de huelga, ¿no? Hemos hablado de las causas, hemos definido por qué ha surgido, ¿no? Cuáles son los factores a tomar en cuenta. Sin embargo, no hemos sido concretos en definir de qué manera estaría afectando el derecho de huelga. Por ejemplo, podríamos afectar el derecho de huelga, que es una herramienta de presión de parte de la organización sindical, o como el MIDA lo denominaba, un mecanismo de autotutela. Podríamos señalar que estamos ante una afectación al derecho de huelga cuando, por ejemplo, no se reúne el número mínimo de miembros para la constitución de una organización sindical. En consecuencia, si no hay organización sindical, no habría derecho de huelga. Eso es solamente uno de los ejemplos. Otro ejemplo, por ejemplo, sería, estamos hablando, si bien es cierto, de estas empresas que se mantienen, ¿no?, bajo el yugo de una empresa que tiene la hegemonía en el control del proceso producto, hablamos de empresas de menores dimensiones, por tanto, ganancias. Podría ser el caso de que una empresa tercerizadora o en todo caso una empresa intermediaria no reciba utilidades, lo que en última instancia afecta al trabajador o trabajadora que ha sido desplazado de una actividad principal para realizar la actividad principal, ya no realizándolo para la empresa principal, sino para la empresa tercera. Muy bien. Habiendo dicho eso, entonces, pasamos a la ley que regula los servicios de tercerización. ¿Cuál es esta ley? La ley 29.245. A ver. El artículo 2 de la ley 29.245 define a la tercerización del modo siguiente. Se entiende por tercerización a la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables por los resultados, estén bajo su exclusiva subordinación. Y acá podemos desentrañar algunas cuestiones. En principio, se dice que la tercerización será la contratación de una empresa para una actividad especializada. Hablamos de aquellas empresas a las cuales se les va a denominar empresas terceras o empresas intermediarias que se van a caracterizar por ser altamente especializadas, que a su vez van a tener riesgo, ¿no?, las obligaciones que de ellas se desprenden, contando con los recursos financieros, técnicos y materiales. Es decir, tiene que haber una independencia no solo jurídica, sino por sobre todo una independencia patrimonial, porque si no, no habría esta necesidad de contratar, ¿no?, el servicio de un tercero, de una empresa que mediante su servicio especializado permita la mejoría en el proceso de producción, que es finalmente lo que quiere la empresa principal, ¿no? Entonces, hablamos de una empresa tercera que tiene independencia jurídica y económica. En este primer supuesto,
centrándonos únicamente en los servicios de tercerización, como indica la... Bien, es necesario que coexistan dos contratos y un sujeto. Pero ¿cómo es esto posible? Si una relación laboral es el acuerdo entre un trabajador y un empleador, por tanto, lo que hay dentro de ella es un contrato que se traduce en un acuerdo de voluntades. En este caso en concreto, vamos a referirnos a dos tipos de contrato y a un sujeto. Un primer contrato realizado entre el trabajador y su empleador, y un segundo contrato de índole comercial realizado entre la empresa principal, en el caso, por ejemplo, de tercerización, y la empresa tercera, ¿no? Hablamos entonces de una relación triangular. ¿Por qué es una relación triangular? Porque hay la participación de tres sujetos: empleador, trabajador y empleador, que se constituye como un empleador principal, pero que no tiene incidencia directa respecto del trabajador. Un aspecto importantísimo en la regulación del servicio de tercerización es que la empresa principal, que no contrata al trabajador, que está subordinado a la empresa contratista, no tiene ninguna facultad de implementar, lo vimos la semana pasada, la dirección, la fiscalización y la sanción. Bajo la figura de la tercerización no se permite la intromisión de parte de la empresa principal, de ninguna manera subordinar a aquel trabajador del cual ha decidido desprecie una parte integral de su proceso productivo, que en buena cuenta directa con el trabajador. Lógica de un solo empleador, sino que este, si bien tiene un control en el proceso productivo, lo tiene de modo indirecto. Por tanto, no tendría por qué subordinar al trabajador que tiene una relación con una empresa tercera. A ver. Bien. Otro aspecto a tomar en cuenta en la ley que regula los servicios de tercerización es que solo podrá ser tercerizado las actividades principales. ¿Y qué entendemos por actividades principales? Entendemos por actividad principal por aquella acción que sea consustancial al giro del negocio. Es decir, aquella acción que si lo dejo de hacer, no puedo producir. Es imprescindible su realización. En consecuencia, aquella actividad cuya ausencia no genera la interrupción del proceso productivo, es decir, no se paraliza, será considerado, pues, una actividad complementaria. La normativa, la ley 29.245 establece de modo taxativo, ¿no?, un número clausus, una lista cerrada de aquellas actividades que se considerarían actividades complementarias. No obstante, la jurisprudencia, principalmente emitida por la Corte Suprema, ha señalado que esta lista no es una lista, no debe interpretarse de modo estricto, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que tenemos que específico para ir en actividad complementaria. Entonces, lo que la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia ha señalado que la actividad complementaria, si bien es cierto, se señala en un artículo del cuerpo normativo, la 29.245, esto no debe entenderse en sentido estricto, sino en sentido amplio. Características relevantes de la tercerización. El artículo 8 de la ley antes mencionada nos refiere que para iniciar y desarrollar sus actividades, las empresas tercerizadoras se inscriben en un registro nacional de empresas tercerizadoras a cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo en un plazo de 30 días. Justamente para que una empresa se constituya como tercera y coadyuve al proceso productivo de una empresa principal, tiene que estar inscrita en el registro nacional que está a cargo del Ministerio del Trabajo, ¿no?, la Autoridad Administrativa de Trabajo. El artículo 9, también de la misma norma, nos habla sobre las responsabilidades principales del trabajador con la empresa tercera
pues quien tendría que responder por las obligaciones laborales que surgen de un contrato sería la empresa tercera. En eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, hay un supuesto en el cual la empresa principal podría responder, o en todo caso, la obligación podría recaer sobre ella. El artículo 9 nos indica, la empresa principal que contrate la realización de obras necesariamente responsable por el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social devengados por el tiempo en que el trabajador estuvo